Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en nuestro video. Hoy hablaremos de Anne Ercel y esas palabras que la dejaron completamente destrozada, con un protagonista inesperado, Kerem Bürsin. Una confesión, una mirada y una decepción que nadie imaginaba. Todo comenzó en un evento reciente donde ambos coincidieron después de mucho tiempo sin mostrarse juntos en público. La tensión se sentía en el aire. Los flashes de las cámaras no dejaban de seguir cada movimiento y todos los presentes estaban expectantes de algún gesto que delatara la relación que durante meses fue tema central de la prensa rosa. Y de pronto, en medio de ese ambiente cargado de curiosidad, Anne tomó el micrófono y, con voz temblorosa, lanzó unas palabras que sorprendieron a todos. He cometido errores, lo sé, pero lo que más me duele es la forma en la que Kerem me mira, esa decepción en sus ojos que jamás podré olvidar, confesó frente a la multitud. El silencio que siguió fue abrumador, solo interrumpido por los murmullos del público que no podía creer lo que escuchaba. Kerem, visiblemente incómodo, evitó cruzar miradas con ella. Sin embargo, la prensa logró captar el momento exacto en el que sus ojos, llenos de tristeza, se clavaron en los de Anne por unos segundos. Una expresión que decía más que cualquier declaración oficial. Testigos del lugar aseguraron que en ese instante Anne bajó la cabeza y no pudo contener las lágrimas. Nunca pensé que la decepción pudiera doler más que una ruptura, habría comentado a una amiga cercana tras bajarse del escenario. Su voz estaba rota, pero sus palabras resonaban como una confesión sincera, una herida que aún sangraba. Los medios no tardaron en difundir el episodio, y las redes sociales estallaron con comentarios de seguidores que defendían a la actriz y otros que apoyaban a Kerem. Los fanáticos más fieles no tardaron en revivir viejos momentos de la pareja, recordando cómo solían mostrarse unidos, sonrientes y cómplices. Para muchos, esa chispa seguía viva a pesar de todo. Pero las palabras de Anne dejaron claro que la herida es profunda. Kerem siempre fue mi refugio, la persona en quien confiaba ciegamente, y perder esa confianza duele más de lo que puedo expresar, habría declarado entre lágrimas en una conversación posterior. El entorno de Kerem, en cambio, prefiere guardar silencio. Fuentes cercanas aseguran que el actor está enfocado en nuevos proyectos profesionales y que evita hablar del tema para no alimentar la polémica. Aún así, algunos amigos en común revelaron que él también quedó marcado por la ruptura y que, aunque no lo diga públicamente, las palabras de Anne tocaron fibras sensibles. Kerem nunca habla mal de ella, pero todos sabemos que esa decepción fue real y que le dolió profundamente, dijo un allegado. Lo más impactante para los seguidores fue la forma en la que la confesión se dio, frente a cámaras, sin filtros y con la vulnerabilidad de una mujer que se mostraba rota. La valentía de Anne fue aplaudida por muchos, pero también criticada por quienes creen que exponer sentimientos tan íntimos solo reabre heridas. Sin embargo, lo cierto es que su sinceridad conectó con miles de mujeres que se sintieron identificadas con esa sensación de haber perdido algo más que un amor, la confianza de alguien que parecía eterno. La controversia se intensificó en cuestión de horas. Los titulares de los portales de noticias comenzaron a reproducir frases recortadas del discurso de Anne, generando interpretaciones diversas y, en muchos casos, contradictorias. Algunos medios aseguraban que se trataba de una declaración de amor disfrazada de arrepentimiento, mientras que otros lo vieron como un cierre definitivo a la historia que alguna vez ilusionó a miles de seguidores. En las redes, los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia mundial. Videos del momento en que Anne confesaba sus sentimientos se viralizaron, alcanzando millones de reproducciones en pocas horas. Los comentarios eran un reflejo del pulso social, unos le pedían a Kerem que escuchara a su corazón y le diera una segunda oportunidad. Mientras que otros advertían que abrir de nuevo esa puerta solo prolongaría el dolor de ambos. Mientras tanto, Anne optó por el silencio en sus plataformas oficiales. No publicó nada en su cuenta de Instagram ni respondió a los mensajes que inundaban sus publicaciones anteriores. Amigos cercanos aseguran que decidió desconectarse unos días para recomponer su ánimo y reflexionar sobre lo ocurrido. Ella necesita paz, su corazón está demasiado expuesto, reveló una persona de su círculo íntimo. Kerem, en contraste, apareció sonriente en una rueda de prensa por el estreno de su nueva película. Aunque intentó enfocarse en su carrera, no pudo evitar la inevitable pregunta sobre el evento con Anne. Con un gesto serio, respondió, prefiero no hablar de temas personales.
Lo que vivimos queda entre nosotros. Esa breve declaración fue suficiente para alimentar aún más las especulaciones, ya que muchos interpretaron su tono como un indicio de que, pese a sus palabras, la herida seguía abierta. En foros de fanáticos, comenzaron a circular teorías de todo tipo. Algunos afirmaban que la relación nunca terminó realmente, que ambos mantenían un vínculo secreto que solo unos pocos conocían. Otros, más escépticos, sostenían que todo formaba parte de una estrategia mediática para mantener la atención sobre sus carreras. Sin embargo, quienes estuvieron presentes en el evento aseguran que la emoción en la voz de Ande era genuina, imposible de fingir. Lo que más sorprendió fue la reacción de ciertas celebridades que se pronunciaron públicamente. Actrices colegas de Ande le enviaron mensajes de apoyo, aplaudiendo su honestidad y recordando la importancia de normalizar la vulnerabilidad en un mundo que constantemente exige perfección. Del lado de Kerem, varios actores amigos lo respaldaron con mensajes de respeto y admiración por su discreción, destacando su fortaleza para mantener la calma en medio de la tormenta mediática. La historia, lejos de apagarse, parecía adquirir nuevas capas con cada declaración, con cada publicación y con cada silencio. Muchos seguidores comenzaron a reflexionar sobre lo difícil que resulta vivir una ruptura bajo los reflectores, donde cada gesto es analizado y cada palabra se convierte en titular. Es fácil olvidar que, detrás de las cámaras, son personas que sienten y sufren como cualquiera de nosotros, comentó una psicóloga invitada en un programa de televisión, subrayando la presión emocional que enfrentan las celebridades. Ande, según rumores, habría buscado refugio en su familia. Pasar tiempo con su hermana y su sobrina le estaría devolviendo algo de alegría. Publicaciones antiguas en las que se le veía rodeada de sus seres queridos volvieron a circular, recordando a todos la faceta más íntima y maternal de la actriz. Ella siempre encuentra fuerza en su familia, es su cable a tierra, aseguró un allegado. Kerem, por su parte, se volcó de lleno en sus compromisos laborales. Las grabaciones de su proyecto más reciente lo mantenían ocupado gran parte del día, aunque quienes lo conocen aseguran que, en los descansos, su mirada se perdía en el vacío como si reviviera constantemente aquella noche. Está dolido, aunque trate de disimularlo, dijo un miembro de la producción. Lo más conmovedor de esta historia no es solo la confesión pública, sino la manera en que ha reflejado un sentimiento universal, el miedo a decepcionar y a ser decepcionado. En ese espejo se reconocieron miles de personas que compartieron sus propias experiencias en las redes, convirtiendo el momento en una especie de catarsis colectiva. Historias de amores rotos, de miradas que hieren más que las palabras, de promesas incumplidas. Hoy, el futuro de Ande y Kerem sigue siendo incierto. Nadie sabe si habrá una reconciliación o si este episodio será recordado como el punto final de una historia que enamoró a millones. Lo que sí es seguro es que ambos dejaron una huella imborrable en el corazón del público, demostrando que el amor, con sus luces y sombras, sigue siendo uno de los relatos más poderosos que podemos presenciar. ¿Y ustedes, qué opinan de esta confesión? ¿Creen que aún queda esperanza para Ande y Kerem o esta es la confirmación de un final definitivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el próximo video.